Relato escrito por Lázaro Scripta. El Nahual de la Cascada. Abajo en la descripción te dejaré un enlace a su canal, por si quieres escuchar más historias de este escritor. Hay lugares que parecen hechos para descansar, para olvidar el ruido y confiar en la tranquilidad del entorno. Lugares tan hermosos que uno baja la guardia sin pensarlo. Pero no todo lo que se ve limpio es seguro, y no todo lo que parece abandonado lo está. En el monte hay reglas que no están escritas, presencias que no se anuncian, y cosas que no agreden de inmediato, sino que primero observan. La historia que están a punto de escuchar ocurrió en un sitio en el Estado de México, en un lugar que parecía un paraíso, y terminó marcando la vida de quienes estuvieron ahí para siempre. En la primavera del año 2013, en un rancho perteneciente al Estado de México, tuve la oportunidad de pasar mis 2 semanas de vacaciones, puesto que eran épocas en las que estaba cursando la universidad. Junto a unos amigos decidimos ir a ese lugar, no tanto para aprovechar los días de las vacaciones en sí, sino más bien porque era un pueblo al que queríamos visitar desde hace ya tiempo. Luis Alberto, Matías y José Luis eran sus nombres, siendo el primero el mayor del grupo y por consiguiente era el que mayor influencia tenía. Fue justamente él quien se encargó de llevar a cabo todas las averiguaciones requeridas para la visita. El hotel, la estadía, los lugares puntuales a donde iríamos, como así también los restaurantes y comedores donde iríamos por el almuerzo y la cena, y por supuesto los bares y locales donde podríamos darnos el gusto de beber unas cervezas mientras le diéramos rienda suelta a la plática. Pero, a ver, no nos olvidamos de que se trataba de un pueblo, y por lo tanto no debíamos esperar mucho. Lo bueno es que una vez que estuvimos en ese pueblo, las cosas eran tal cual nos lo imaginábamos. La belleza de la naturaleza era su fuerte, en especial la zona boscosa que era su fuerte turístico, debido a que habían ambientado el lugar para realizar diversas actividades, entre ellas las deportivas. Matías era aficionado del senderismo, por lo tanto era quien más ansioso estaba. Llegamos un día miércoles y el fin de semana pasó rápido, como así también lo disfrutamos al máximo. Cuando llegó el día lunes, siendo apenas las 6 de la mañana, Matías nos despertó a todos, pidiéndonos que por favor nos alistáramos rápidamente, porque no veía la hora de que estuviéramos en ese bosque para poner en práctica su fanatismo por la naturaleza. Desayunamos, pasamos por un local comercial para comprar algunas cosas, entre ellas para el almuerzo, y recién entonces nos dirigimos hacia ese destino. Eran las 11 cuando llegamos, y al ver que el sitio estaba bastante ocupado por más turistas, nos pusimos a analizar la posibilidad de buscar otro sitio un poco más solitario, con la intención de que fuera todo nuestro y de nadie más. Créanme, lo encontramos a unos kilómetros más por el interior del bosque, y no exagero al decir que era el lugar más hermoso que haya visto nunca. Una cascada sobresalía con su esplendor. El largo chorro caía desde la montaña más grande de los alrededores, rodeada de la verde vegetación que adornaba copiosa el paisaje. El agua cristalina se estrellaba sobre una fuente uniforme. Podíamos ver los peces nadar en su interior. El canto de las aves sonaba en las copas de los árboles, como si con su canto nos estuvieran dando la bienvenida. A pocos metros de la fuente de agua armamos el campamento. Luis Alberto y Matías se encargaron de levantar las tiendas de campaña, mientras José Luis y yo nos encargábamos de encender el fuego, para así comenzar a preparar el almuerzo. Y así, en cuestión de una hora ya estábamos en pleno disfrute de ese hermoso paraíso. Pues sí, para nosotros era un verdadero paraíso, y lo único en lo que nos estábamos enfocando era en disfrutar al máximo nuestra estadía ahí. Y por cierto, nuestra idea era quedarnos mínimo 3 días, pero como a veces suele suceder, el destino nos tiene preparadas cosas muy distintas a las que deseamos. Mi nombre es Sebastián Varela Sánchez. Esto que les estoy contando en esta noche sucedió hace ya unos años. Para serles sincero, ninguno de nosotros fue capaz de superar lo que vivimos aquel día, al menos en lo mental, pues cada maldito día que pasamos en esta vida, sufrimos con el temor de volver a ver algún día el resplandor de ese par de ojos rojos. Luis Alberto platicaba con José Luis junto a la orilla.
Matías preparaba con entusiasmo su mochila dedicada a escalar las montañas. Por mi parte me dedicaba a tomar algunas fotografías del lugar, pues de los más sorprendidos sobre la belleza del sitio, yo era el que quedó más prendado. La voz de un sujeto nos llamó la atención a todos. Al dirigir nuestras miradas hacia donde provino, vimos que se trataba de un viejo, que apenas notamos el aspecto comprendimos que nos causaría problemas. Estaba repulsivamente vestido. No solo sus prendas estaban sucias, rotas, sino que también pudimos percibir el olor nauseabundo que despedía, y eso que estábamos a varios metros de distancia. Sus cabellos estaban largos, sucios, desgreñados, blancos como el costal que traía amarrado a su hombro. Un viejo sombrero cubría un poco su cabeza, y digo poco, porque hasta eso lo tenía roto. El color de su piel aparentaba ser de color claro, pero él la tenía oscura debido a la mugre que lo cubría de pies a cabeza, en especial sus manos, las cuales estaban extremadamente mugrientas, sucias, y tan deformes que sus uñas parecían ser garras de un felino. Nos saludó con cordialidad, para a continuación contarnos que vivía por ahí cerca, y que de vez en cuando solía ir a esa fuente de agua en donde estábamos, para tratar de pescar un posible almuerzo. Nos sonreía dejando a la vista una diminuta fila de dientes negros y rotos, causando así que su líquido salival empapara sus labios partidos. No obstante, lo que más nos impactó ver en él fue lo que traía en una de sus manos. Se trataba de un machete, oxidado pero con un filo notable, y que a la vez estaba cubierto de rojo, dándonos a entender que lo había usado recientemente. Fue algo turbio ese momento, me refiero al estar ahí frente a él, un sujeto que veíamos por primera vez, que con un artefacto de filo se nos presentaba con una sonrisa notablemente fingida, y a la vez amenazante. Creo que todos tuvimos el mismo impacto, pues nadie hizo ni dijo nada al respecto, como si todavía no pudiéramos creer que en ese hermoso lugar podría existir alguien así viviendo en los alrededores. Como era de esperarse, fue Luis Alberto quien tomó la iniciativa y empezó a hablar con él. Más precisamente se enfocó en responderle al extraño las preguntas que nos hacía, y lo hacía de un modo tan directo y frío, que básicamente le estaba diciendo a ese viejo que no era bienvenido a nuestro entorno. El semblante risueño del extraño cambió de una manera inmediata, como si hubiera recibido el verdadero mensaje que Luis Alberto quería darle. Sin embargo, y lejos de respetar nuestra privacidad, el muy porfiado y arrogante volvió a mostrar esa desdentada y falsa sonrisa para a continuación seguir dándonos plática como si nada. El complemento de esa incómoda situación se dio cuando apareció de la nada un perro, quien apenas se nos presentó se acercó al anciano y se colocó a su lado, como si fuera un fiel guardaespaldas. «Cálmate, demonio, ¿acaso no ves que son turistas? Ya sabes que nosotros aquí tratamos muy bien a los que nos visitan, así que por favor tranquilízate. No querrás espantarlos, ¿verdad?», dijo el viejo para calmar al animal cuando empezó a mostrarnos sus colmillos y a gruñir en señal de ofensiva, dándonos a entender así que no solo él era su dueño, sino que ese perro estaba tan loco como él. El canino obedeció, sin embargo continuó observándonos amenazante, dispuesto quizás a usar su salvajismo cuando así se lo requieran. El punto es que nada de eso nos parecía oportuno. Lo único que queríamos era que ese par de extraños se fueran de ahí y que nos dejaran solos. Pero al parecer ese viejo loco no quería entender. Fue por eso que, y estando ya sin nada de paciencia, Luis Alberto hizo aquello que nos dejó pasmados. Empezó a insultarlo y agredirlo verbalmente. Mientras nosotros estábamos perplejos al verlo actuar así por primera vez, él continuaba profiriendo incluso hasta amenazas hacia ese viejo. Tuvimos que intervenir cuando lo vimos empezar a avanzar hacia el anciano, pues les juro que tuve la sensación de que se dirigía hacia él, con el único fin de darle una paliza. Al ver la actitud de Luis Alberto, ese viejo no tuvo otra idea que empezar a burlarse, lanzando carcajadas eufóricas, mismas que parecían retumbar en el entorno, mientras su perro daba vueltas en sí mismo como si estuviera nervioso o preparándose para algo. Luis Alberto, al estar ya detenido por nosotros, continuó insultando al viejo loco, quien se burlaba cada vez más.
A Dios gracias, todo aquello terminó por parte del mismo anciano, pues de la nada se dio la media vuelta y empezó a dirigirse hacia el sector boscoso, y sin dejar de burlarse, lo vimos perderse entre la vegetación, no sin antes detenerse entre los límites y voltear a mirarnos para lanzar aquellas palabras que para nosotros resultó ser una amenaza tan clara como macabra. Las horas posteriores fueron un poco incómodas, eso debido a que ese desgraciado intruso había logrado quitarnos la paz, en especial a Luis Alberto, quien en silencio manifestaba el enojo que todavía sentía. Ya en la noche, luego de encender una fogata, cenar y beber unas cervezas, llegó el momento de descansar. Teníamos 2 tiendas de campaña en las cuales podían descansar 2 personas tranquilamente, por lo tanto estábamos cómodos en ese sentido. No obstante, cuando llegó el momento de retirarnos y siendo yo el compañero de tienda de Luis Alberto, este me dijo algo que me dejó pasmado. Según él, ese anciano no se quedaría tranquilo hasta que nos marcháramos de ese lugar. Asimismo, sospecha que sus intenciones reales era robarnos, y que la clase de viejos como él no descansan hasta lograrlo. Definitivamente Luis Alberto ya tenía bien en claro el desprecio que sentía hacia ese sujeto, pero no era así mi caso. Por tal motivo, y entre toda respuesta que pudiera recibir de su parte, le pedí que por favor me explicara el motivo de tanto odio, ya que él no era así, como así también le pedí que me explicara a qué se refería al decir esa clase de viejos, para lo cual, luego de pensarlo por unos segundos, me dijo aquello que me provocó un intenso escalofrío. Ese viejo no es cualquier persona, ese viejo es un brujo nahual. Pálido quedó mi rostro al oírlo decir eso. Ciertamente ya había escuchado decir que en esos lugares había nahuales, pero a mi pensar eso siempre fueron puras fantasías. Pero el rostro de Luis Alberto me daba a entender que me estaba hablando en serio, que sus palabras tenían convicción y por lo tanto también su advertencia. A raíz de ello, y luego de pasar unos momentos en ese pávido estado, reaccioné para preguntarle qué haríamos entonces al respecto, pues ya era tarde, demoraríamos en desarmar y acoplar todo para irnos, y para colmo de males José Luis y Matías estaban un poco ebrios. Fue entonces que me dijo aquello que en ese instante me pareció muy buena idea, pero que luego sería lo que permitió a ese desgraciado provocarnos todo el terror vivido. Nos vamos a turnar para cuidar nuestras cosas. Ese viejo brujo vendrá en la madrugada. Por el estado en el que están José Luis y Matías no podemos contar con ellos. Por lo tanto, solo estamos tú y yo. Yo voy a cuidar por unas horas. Antes del amanecer te voy a despertar para que así yo pueda descansar un poco. Luego vamos a levantar nuestras cosas y nos iremos de aquí, para cualquier lado, pero lejos de aquí. Debí haberles dicho apenas descubrí lo que ese viejo era, pero no sabía cómo lo iban a tomar. Le pedí que por qué mejor no nos quedábamos los dos cuidando. De esa manera nos protegeríamos. Pero no estuvo de acuerdo y por lo tanto me fui a descansar. Les prometo que no sé cómo sucedió. Ni siquiera pude pegar un ojo en toda la noche precisamente por la situación en la que estábamos. Solo los ronquidos de José Luis y Matías lograba oír. Después de eso todo lo demás era normal. No me percaté en ningún momento de que alguien hubiera invadido el lugar. El punto es que usando como excusa que necesitaba ir al baño, me levanté para ir a ver cómo se encontraba Luis Alberto, quedando paralizado al ver que él ya no estaba por ningún lado. Lo único que pude percibir en medio de esa oscuridad fue un charco de líquido hemático, cuyo rastro se dirigían hacia el monte. Desperté a los muchachos y salimos en búsqueda de nuestro amigo. Nos armamos de cuchillos, pues es lo único con lo que contábamos en esos momentos. Hallamos a Luis Alberto varios kilómetros dentro del bosque. Gracias al rastro de sangre fue que llegamos a él, pues en efecto, a él le pertenecía. Como pude lo cargué en mis brazos ya que él estaba herido, pues era de sus piernas desde donde sangraba. Al parecer ese viejo lo hirió así para imposibilitarlo a escapar, lo que dejaba en evidencia que todo eso se trataba de una trampa. En efecto, ese brujo hizo su aparición momentos después, pero ahora mostrándonos su lado infernal. Una especie de gato, pero gigantesco, monstruoso, abominable ser que haría estremecer de pánico a cualquiera que lo viera.
La cara era la de él, es decir, del viejo. Su sonrisa, sus muecas, todo gesto evidenciaba que se trataba del mismo sujeto concurrido en bestia. Me acuerdo a la perfección cómo se me erizó la piel cuando lanzó aquel gruñido que estremeció hasta a la naturaleza misma. Por alguna extraña razón no nos agredió. Fue como si quisiera llevarnos ahí para que viéramos a nuestro amigo en ese estado y nada más. Debido a que Luis Alberto no podía caminar, demoramos un poco más en regresar. Recién entonces comprendimos la verdadera intención de ese brujo nahual. Nos había robado las cosas. Solo nos dejó las tiendas de campaña vacías, rotas, demostrando así la clase de miserable ser que era. Por desgracia, Luis Alberto perdió ambas piernas. Tuvieron que quitárselas, y eso lo destruyó por completo. Dejando a un lado eso, él se fue recuperando paulatinamente. Por nuestra parte nos costaba mucho verlo así, pues él siempre fue una persona recta, ejemplar, y que le haya pasado eso nos provocaba una tremenda impotencia. Pero como les digo, por fortuna logró salir adelante. Nunca más volvimos a ese lugar, y por consiguiente no sabemos nada de esa criatura. Pero sea donde sea que esté en esos momentos, le pido a Dios que le haga vivir el infierno que a nosotros nos hizo pasar, en especial a nuestro amigo Luis Alberto.